7 deltas, 8 acetílico A. Atenta ya, voy a hablar. Estoy 2 horas ahí sentado. Oye, ¿son de fuerza? Sí. Ya. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está? ¿Han ido a votar? No, eso no mismo. Vale. Ya, la lista de asistencia, no sé qué ha pasado. Ay, sí, por favor. A ver, ¿cuántos hay? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 31. Cuando vamos a ver si termina el 31. Sí. 32. Bien, entonces, de lo que se trata es de nuestro último tema, de biosíntesis. Y lo primero que tenemos que recordar de esta vía es que funciona en estado de buena alimentación. ¿No? Si por acá consumió sus sagrados alimentos del almuerzo, estarían justamente en el estado de buena alimentación. Pero la gran diferencia está que cuando se consume carbohidratos, es cuando se produce la mayor síntesis de lípidos. Cuando se consume carbohidratos, es cuando se favorece la síntesis de lípidos. Entonces, ahí viene la importancia de conocer estas vías que nos van a permitir explicarnos cómo es que los carbohidratos finalmente terminan depositándose como lípidos. Eso es bien importante para esta parte, ¿no? del capítulo o del curso. A ver, paso. Bien, otra cosa importante, se da lugar a dos, hay varios lípidos, tenemos a los ácidos grasos, a los triglicéridos, al colesterol, a los fosfolípidos, entre otros, pero lo cual más nos vamos a referir es a la síntesis de los ácidos grasos, porque son los que van a participar como fuente energética. Después de los carbohidratos, se utilizan los lípidos como fuente energética. Y estos ácidos grasos pueden sintetizarse de nuevo, es decir, a partir de moléculas muy sencillas, o también pueden elongarse, o sea, a partir de ácidos grasos que se consumen en la dieta, hacerlos crecer, ¿no? Ácidos grasos más grandes. Entonces tenemos dos sistemas, uno de novo y otro de elongación. Pero cuando hay la síntesis de novo, vamos a partir, como les decía, de acetil-CoA, que se obtienen del consumo de carbohidratos, como dijimos, lo cual se produce la síntesis de estas acetil-CoA en la mitocondria. Pero resulta que la biosíntesis se da en el citosol. Por lo tanto, tenemos que ver un mecanismo de transporte, ¿no? De la mitocondria hacia el citosol. Bien, entonces, eso por favor, que se tenga como antecedente para hablar de este tema que es un poquito engorroso. ¿No? Acá tenemos diferentes lípidos. Por un lado, el triglicérido, que tiene un glicerol y 3 ácidos grasos. Por otro lado, el fosfolípido, que tiene también un glicerol, 2 ácidos grasos y una cabeza polar. Y el desfingolípido, ¿no? Que tiene una desfibrosina, un ácido graso y una cabeza polar con su grupo fosfato. Y veamos entonces ahora a los ácidos grasos. Como habíamos quedado, se ven el citosol tanto de los hepatocitos como del tejido adiposo.
Y lo que se utiliza como sustrato es a las moléculas de acetil-CoA que están en la mitocondria, que deben pasar al citosol. El transportador que se emplea es el citrato. Recordemos que la carnitina fue empleada para pasar al revés, ¿no? Del citosol hacia la mitocondria para la beta oxidación. Y veamos cómo es que sucede este transporte. Entonces, recordemos que la síntesis de nuevo se da por el consumo de carbohidratos, que llegan por la vía glicolítica aeróbica de piruvato a acetil-CoA en la mitocondria, ¿no? Se descarboxila. La vía glicolítica es hacia piruvato y luego el piruvato pasa a la mitocondria y se convierte en acetil-CoA por descarboxilación. Lo que hemos visto en el pasito que han dado el día domingo, ¿no? Que no sé qué pasó, que no aparecía, ¿era cierto o no? Sí, No apareció hasta no apareció la 12 hora. minutos después. 12 minutos después. Bueno, se las puso la nueva. Bueno, no entiendo cómo, prefiero no hablar de la programación, pero en fin, ya se repuso también el tiempo y todo eso, ¿no? Bien, entonces decíamos que este es el pasito que andaba la semana pasada y que la pregunta para ustedes es: si tengo acetil-CoA que se une con el oxalacetato y forma citrato, ¿por qué yo digo ahora que el citrato, por el transportador de citrato, pasa de la mitocondria al citosol y no continúa por el ciclo de Krebs? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué? ¿Qué hace que funcione o que no funcione el ciclo de Krebs? A ver, todo lo que ha sacado una nota. Mira más, ya tienes una. Porque el acetil-CoA se descarboxila y no puede continuar. De repente, No, el que se descarboxila es el piruvato y se convierte en acetil-CoA. claro. Y luego se une. O sea, el paso común con la vía que vamos a explicar ahora es esta primera, ¿no? Que el acetil-CoA se une con el oxalacetato por la citrato sintasa y forma citrato. Normalmente para el ciclo de Krebs viene por acá, pero en este caso le digo no viene acá, viene por acá. ¿Por qué? ¿Qué hace que se desvíe? Recuerdan las condiciones, ¿no? Que se da la síntesis. ¿Se desvíe? Al comienzo les dije en qué situación se da la biosíntesis. En estado de buena alimentación. En el estado de buena alimentación, la alimentación normal satisface la demanda energética. Recuerden que el ciclo de Krebs tiene como objetivo formar cofactores reducidos que terminan como ATP, ¿no? Esa demanda ya está satisfecha. Ahora viene la sobrealimentación. Resulta que no podemos depositar ATP. No hay forma, no hay moléculas de depósito de ATP. ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Inmediatamente los niveles de ATP, ¿qué hacen? Frenan a las enzimas regulatorias, ¿no? Que justamente son las tres primeras, ¿no? La citratosintasa, la alfa-citobuterato y la isocitrato deshidrogenasa. Como frenan el ciclo de Krebs, ¿qué hace el citrato? Pasa al otro lado. Pasa al otro lado por su transportador y llega al citosol, ¿ya? Y ahí sí, una vez que llega al citosol, por una citratoliasa dependiente de ATP, otra vez se parte, se libera el acetil-CoA por un lado y por otro lado el oxalacetato que debe regresar a la mitocondria
y regresa por dos caminos. Se convierte en malato, por esta malato de deshidrogenasa, ya le hemos visto esta enzima, tiene su transportador, se convierte en, recuerden que todo esto no está frenado, lo que está frenado es esta parte. Se convierte en malato, el malato no usa el acetato y otra vez transporta al citrato. O bien esta enzima málica, que es una enzima nueva, cuyo cofactor es el NADP, fabrica NADP reducido, lo convierte en piruvato. El piruvato sí puede pasar del citosol a la mitocondria en este caso. La piruvato carboxilasa que hemos visto en la gluconeogénesis hace que se convierta en oxalacetato. Y otra vez tenemos al oxalacetato listo para unirse al acetil. Bien, entonces lo que nos interesa en este momento es hacer de que este acetil-CoA ya esté en el citosol. ¿Para qué? Para que actúe esta enzima, que es una acetilcoenzima carboxilasa. Es así un poco compleja, tiene todos estos componentes, pero lo que quiere esta enzima es que el acetil-CoA se carboxile. Por lo tanto, es una enzima también ABC. Necesita ATP, necesita biotina, ¿no? Acá está la biotina, y necesita dióxido de carbono o bicarbonato para que se carboxile y se convierta en malonil-CoA. Entonces son dos sustratos los que se emplean, acetil-CoA y malonil-CoA. ¿No? Como vemos, esta acetil-CoA tiene varias subunidades, ¿no? Por un lado, una biotina carboxilasa, la proteína transportadora de carboxibiotina y la transcarboxilasa. Y lo que hace es tomar esta biotina carboxilasa al dióxido de carbono y lo va rodando. No tiene mayor importancia ello, solo que al final esta transcarboxilasa termina pues dándole el dióxido de carbono al acetil-CoA para sintetizar malonil. Lo importante de esta enzima es que es la principal enzima regulatoria de la vía. Es la principal enzima regulatoria de la vía. ¿Eso qué significa? Que tenemos otro complejo que es la ácido graso sintetasa. Esta enzima, la vemos acá, es en forma de carrusel, tiene tres dominios. El primer dominio está conformado por tres enzimas, la enzima condensante, la acetiltransferasa y la maloniltransferasa. Lo importante de este dominio es esta enzima condensante, que tiene una antenita conformada por la cisteína. ¿No? La cisteína tiene un grupo tiol, como lo vemos acá. Además, aparte de los dominios, tiene una proteína transportadora de grupos acilo, conocido como ACP, que también tiene otra antenita, que es la del ácido pantoténico, que también tiene un grupo tiol. Y el dominio 2, conformado a su vez por tres enzimas. Acá tenemos la esta sería la cetoacilreductasa, la hidroxacildeshidratasa y la enolilreductasa. El primer dominio se encarga de la condensación de la molécula de acetil-CoA con malonil-CoA. El segundo dominio de las reacciones de oxidorreducción. Y el tercer dominio tiene una deacilasa, que lo que hace es liberar a los ácidos grasos que se van sintetizando. Bien, nuevamente la enzima que ya hemos descrito y la participación. Lo primero entonces es que la antena de la enzima condensante va a tomar al acetil-CoA una vez que ha perdido a su coenzima, ¿no? Y quedan los dos átomos de carbono unidos por el grupo tiol de la cisteína. Luego tenemos al malonil-CoA. Este malonil-CoA pierde a su coenzima y los tres átomos de carbono que quedan se unen a la antena de la proteína transportadora de grupos acilo. Entonces ya las dos antenitas están ocupadas, ¿no? Una con 2 carbonos y la otra con 3. Acá actúa la maloniltransferasa, ¿no? Esta enzima, maloniltransferasa. Luego tenemos que el malonil-CoA se descarboxila
y estos dos átomos de carbono de enzima condensante se desprenden y pasan a los dos átomos que quedaron del malonilco A, conformando el beta-cetobutinil ACP, y eso lo hace la enzima condensante. Y con eso termina la condensación de las dos moléculas y pasamos a la parte de la reducción. En este caso, lo que vamos a ver es la participación de la cetoacil reductasa, cuyo cofactor es el NADP reducido. ¿Qué es lo que hace? A este grupo ceto del carbono beta, ¿no? Recordemos que ese es el alfa, el beta, el gamma, etc. Le va a donar estos electrones y en vez del grupo ceto lo convierte en hidroxilo y el otro hidrógeno lo toma el carbono beta, conformando el beta hidroxibutiril ACP. Luego viene la enzima hidroxiacil deshidratasa. En otras palabras, saca una molécula de agua, por lo tanto retira al grupo hidroxilo que se acaba de conformar y además a un hidrógeno del carbono alfa. Salen como agua y lo que queda en su lugar es un doble enlace. El compuesto ahora es delta 2, trans delta 2 butenol ácido. La última enzima es la enolil reductasa. Igual tiene su cofactor, el NADP reducido, ¿no? Que lo que hace es romper este doble enlace porque va a donar estos electrones y se conforma una cadena de 4 átomos de carbono, donde ya ustedes pueden ver que no hay ningún grupo ceto ni tampoco hay dobles enlaces. Simplemente solo es el primer carbono el que tiene el grupo ceto. Y el compuesto será butiril ACP. Ahí termina el papel del segundo dominio y lo que queda ahora es hacer de que estos 4 átomos de carbono, en vez de que estén unidos a la antena del ácido pantoténico, ahora se unan a la antena de la cisteína, como vemos acá, ¿no? La diacilasa es la que permite este retiro, ¿no? Y desocupa a la antena de la ACP, de la proteína ACP. Queda libre esta antena, lista para tomar a una segunda molécula de malonilco A y se repite todo lo anterior, ¿no? Se repite todo lo anterior. Entonces, lo máximo que logra este sistema es una cadena de 16 átomos de carbono, es decir, un ácido carmínico. El cofactor que emplea es el NADP reducido, ¿no? Y sobre todo tenemos a la antena de fosfatidina. ¿Dónde está? Esta proteína de ACP tiene a este grupo de fosfatidina, al igual que la enzima condensante tiene a la cisteína, que va caracterizado por los grupos tiol, ¿no? Que permite tomar a los átomos de carbono. Bien, en resumen, entonces la vía la tenemos acá, donde los primeros 2 átomos de carbono que ingresan como acetil-CoA son tomados por la cisteína. El malonil-CoA es tomado por la antena de la proteína ACP. Se produce la descarboxilación del malonil-CoA y se unen estos 2 átomos de carbono, ¿no? A través de la vía. Queda libre la antena de fosfatidina, permitiendo el ingreso de una nueva malonil-CoA, la cual se descarboxila y pasan estos 2 carbonos a ser parte de la cadena, ¿no? Y así sucesivamente hasta lograr un máximo de 16 átomos de carbono. Y eso sería la biosíntesis del novo, ¿no? Así se le llama, utilizando acetil-CoA. Como les dije, la principal enzima acá regulatoria es la acetilcoenzima carboxilasa. ¿Qué es lo que hace la enzima? Una regulación a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo es fácil, ¿no? Porque tenemos al citrato, que era la forma como pasaba el acetil-CoA de la mitocondria al citosol, que activa al enzima. Más bien la inhibe el producto inmediato, que es el malonil-CoA, y el final, que es el permitoil-CoA.
También es regulada por hormonas. Por un lado la insulina y por otro lado la epinefrina. La insulina es anabólica y la epinefrina catabólica. Por lo tanto, la insulina. A largo plazo, como hemos dicho desde el inicio, la ingesta rica en carbohidratos activa a esta enzima, ¿no? Hace que se active y que con facilidad sintetice lípidos. Por otro lado, tenemos aquella dieta rica en grasa. Si ya consumimos los lípidos, ¿para qué los vamos a sintetizar, no? Por lo tanto, la enzima va a tener una menor participación. El ayuno igual, o sea, si no consumimos carbohidratos, pues tampoco sintetizaremos lípidos, ¿no? Y esa sería la regulación a largo plazo, ¿no? El resumen de lo que hemos dicho: la regulación alostérica estaría dada por el malonil-CoA, que es el producto inmediato de la participación del acetil-CoA, al igual que el ácido palmítico, que es el producto final de la vía, y la regulación hormonal, la insulina, el UCAO y la adrenalina. También vemos que la insulina no solamente va a participar sobre la acetilcoenzima carboxilasa, también estaría participando sobre la citratoliasa, que era la enzima que iba a partir al citrato en acetil-CoA y oxalacetato, ¿no? Y a la otra, que es a la piruvato de deshidrogenasa, que es la que convierte al piruvato en acetil-CoA, ¿no? Entonces, se va a ver activado todo este sistema de enzimas para lograr que tengamos ácidos grasos. Estos cofactores que son empleados, recordemos que son dos NADPs los que se utilizan por el dominio 2 de la enzima condensante, el dominio 2 por las reductasas, que utilizan este NADP. Esta vía no la hemos visto, es la vía del fosfogluconato, que nos va a permitir entonces, a la par que sintetizamos NADP, a la glucosa 5-fosfato. Y otra, la enzima málica, que la acabamos de describir, ¿no? Que era la que convertía el malato en piruvato. El malato en piruvato. El resumen de la vía la vemos acá. Podemos partir o bien de una molécula de acetil-CoA y 7 de malonil-CoA, o bien de 8 moléculas de acetil-CoA. Recordemos que 7 de ellas se van a convertir en malonil-CoA, ¿no? Bueno, el objetivo de ambas es obtener palmitato, el producto final. Si son 2 NADP reducidos por cada vuelta, por las 7 vueltas serían 14 NADP, ¿no? En el caso de partir de acetil-CoA, efectivamente son los 14 NADP, pero también son 7 ATP. Recordemos que para sintetizar malonil-CoA, la enzima era la acetilcoenzima carboxilasa, que es una enzima ADC, ¿no? Que necesita ATP. Son 7 malonil-CoA, por lo tanto son 7 ATP. Y tenemos la comparación. Esa parte se la dejo a ustedes para que me digan cuál es la semejanza o cuál es la diferencia entre las vías. Yo me abastezco de matecito. Es la diferencia que su resultado de referencia y su resultado de referencia no puede reducir del momento de inicio de su selección. Y tiene capacidad de trabajo. Y aparte de conocer el tipo de acá comienza con así como cuando se tiene con abajo y sube. Ya, bajo. Entre las enzimas del FAT y NAD hay una diferencia, ya que la otra se produce con el NAD y el otro es con FAT. Correcto. Sí. Los cofactores. Uno de En la detoxidación, NAD-FAT, y en la síntesis, NAD. Otra diferencia. Entonces, en lugar.
Unas en la mitocondria y otras en el citoplasma. Correcto. La beta-oxidación, mitocondria y síntesis citosólica. Otra. La beta-oxidación, el CoA es el portador del grupo acilo y en la biosíntesis el ACP es el portador del grupo acilo. Correcto. En la beta-oxidación, el grupo transportador del mesacilo, el acetil-CoA, y en la biosíntesis es la proteína ACP. Muy bien. Otra diferencia. En la beta oxidación se trabaja con ácidos grasos, mientras que en la biosíntesis también se puede trabajar Con acetil-CoA. Claro. Acá degradamos, partimos un ácido graso y terminamos con acetil-CoA. Acá comenzamos con acetil-CoA y terminamos con un ácido graso. Correcto. Otra. En la beta-oxidación tiene como producto ácido. Claro, el producto. Y en la biosíntesis el moléculo. No lo he escuchado, pero lo que creo que ha querido decir es que el producto final, así como ha indicado su compañera que el inicio en la beta-oxidación es un ácido graso, el final pues será acetil-CoA, ¿no? Y en la biosíntesis el inicio es el acetil-CoA y el final es el ácido graso, que es el ácido palmítico, ¿no? Correcto, muy bien, chicos. De verdad que estoy muy satisfecha con su participación. Faltan algunos detalles que, por ejemplo, hemos dicho con respecto a la alimentación. A ver quién se acuerda. El estado alimentado, ¿cuál funciona? Insulina. La insulina es la hormona que activa la síntesis, por lo tanto, el glucagón es la hormona que activa a la degradación. En estado de buena alimentación funciona la biosíntesis y en el estado de ayuno la beta-oxidación. El activador de la biosíntesis es el citrato y el inhibidor de la beta-oxidación es el malonico. Y acá justamente tenemos todo lo que ustedes saben. Entonces, lo corroboran con la diapositiva. Exacto. Nos hemos acordado de eso. Y terminamos con la biosíntesis de los ácidos grasos hasta ácido palmítico. Ahora veamos la elongación. La elongación, chicos, se puede dar, pero con un sistema enzimático diferente, ¿no? Por ejemplo, podemos hacerla crecer con 2 átomos de carbono hasta ácido estiárico, o más largos todavía. Y también la podemos desaturar, de ser un ácido palmítico a palmitoleico o de un estiárico a un oleico, pero lo máximo que logramos son omegas 9. Pero en realidad los que biológicamente activos, los que nos interesan son los poliinsaturados y los que son omega 6 u omega 3. Para ello tenemos que consumir en la dieta ácidos grasos esenciales, cuyo origen es vegetal, de las plantas. Y estas plantitas nos dan al ácido linoleico o al alfa-linoleico. Este tiene 18 átomos de carbono con 2 dobles enlaces y este 18 átomos de carbono con 3 dobles enlaces. Una vez que los consumimos en la dieta podemos elongarlos o desaturarlos, ¿no? Ya hemos visto, vamos a ver algunos sistemas enzimáticos que permiten ello, dando lugar a los omega 6 y a los omega 3. A ustedes en especial les interesa el EPA y el DHA, ¿no? Ya que cuando se consumen leches maternizadas, es decir, aquellas leches de polvo, se enriquecen con estos ácidos grasos. El EPA es el eicosapentenoico y el DHA el docosahexaenoico, que son de 20 a 22 átomos de carbono, pero son omega 3, los cuales son ácidos grasos que son esenciales, que tienen que estar presentes en la síntesis de las neuronas. Por eso es que los niños que tienen un mayor desarrollo de su sistema nervioso requieren estas leches maternizadas, ¿no? Que la madre los tiene, pero en las leches en polvo las
enriquecen con estos ácidos grasos que son del tipo omega 3. ¿Cuáles son los sistemas enzimáticos que permiten esta elongación? Van a estar ya no en el citosol, sino en la mitocondria o en el retículo endoplasmático, que no son otra cosa que los microsomas, que son las membranas del retículo endoplasmático. ¿Qué sucede en la mitocondria? En la mitocondria, el donante es el acetil-CoA y utiliza exactamente el reverso de la beta-oxidación. Solamente que en vez del NAD utiliza el NADP, ¿no? Y por lo demás es el reverso. Y para el caso del retículo endoplasmático, el donante de los carbonos es el malonyl-CoA. Por lo tanto, el sistema enzimático es el de la ácido graso sintasa y el sustrato sobre el cual crece la cadena son los ácidos grasos poliinsaturados, es decir, los esenciales, ¿no? Y se produce el crecimiento, como hemos visto, el DHA, ¿no? El EPA, que eran los ácidos grasos necesarios para la síntesis de neuronas del recién nacido. También a su vez necesitamos, siempre sabemos que estos poliinsaturados son importantes en la dieta, porque vamos a tener algunos fosfolípidos, como es el caso de esta lecitina, también conocido por el nombre de fosfocolina. Se va a caracterizar por tener ácidos grasos insaturados, bueno, en este caso monoinsaturado. Tenemos sistemas de insaturación que permite que haya más de un doble enlace. En especial nos interesa aquel que tiene 20 átomos de carbono con 4 dobles enlaces, y que no es otra cosa que el ácido araquidónico, ¿no? Acá lo tenemos. Este ácido araquidónico, entonces, gracias a esta enzima, a la fosfolipasa A2, es liberado del fosfolípido, y la idea es que este ácido araquidónico, en presencia de una ciclooxigenasa, se convierta en prostaglandina. ¿Y qué es la prostaglandina? Se dice que tiene función hormonal, pero de acción muy corta, muy diferente a la que hemos indicado con respecto a la insulina o el glucagón. Es secretada por muchos tejidos y su acción la produce en el mismo tejido donde se secreta. Por lo tanto, se dice que son hormonas autocrinas, mientras que la insulina y el glucagón son endocrinas, ya que son secretadas por el páncreas, viajan por la sangre y llegan al tejido blanco, ¿no? Como son el hígado, el tejido muscular, etc. En este caso, estas prostaglandinas son de diferentes tipos, ¿no? La G2, la H2. Y sobre estas H2 puede actuar otra enzima que es la tromboxano sintetasa, que convierte a la prostaglandina en tromboxano. Recordemos que estos tromboxanos tienen acción plaquetada, o sea, están presentes en las plaquetas y forman los trombos, ¿no? Por lo tanto, va a haber situaciones en que necesitan, bueno, y las prostaglandinas están relacionadas con procesos inflamatorios. Por lo tanto, van a haber situaciones en las que queremos evitar que se formen trombos o queremos evitar que se den reacciones inflamatorias, en cuyo caso vamos a actuar sobre las ciclooxigenasas, que son las enzimas que fabrican prostaglandinas, y en especial nos interesa un residuo de serina que tiene esta ciclooxigenasa, sobre la cual actúan algunos fármacos, como vemos acá, la aspirina, que es el ácido-acetilsalicílico. Como vemos, la característica son estos grupos acetatos que tienen y que van a actuar con el grupo hidroxilo de la serina y van a inhibir a la enzima. Y de esa manera se evita la formación de trombos. En el caso de la aspirina, un producto que actúa como un antiagregante plaquetario. Lo mismo sucede con el ibuprofeno, el naproxeno, que tienen acción antiinflamatoria y que igual van a tener residuos de grupos acetato y estarían también inhibiendo a las ciclooxigenasas, solo que en esa oportunidad para
inactivar la acción inflamatoria que tienen las prostaglandinas. Bien, con eso terminamos lo que es la biosíntesis de novo y de elongación de los ácidos grasos y pasamos a otros lípidos como son los triglicéridos. Recordando siempre que la síntesis se produce gracias a la ingesta rica en carbohidratos, forma principal y secundaria a la ingesta rica en proteínas. Sabemos que en ambos casos vamos a lograr la síntesis de acetil-CoA, el cual pues nos va a dar el sustrato que corresponde a la síntesis de ácidos grasos y estas de triglicéridos. Siempre recordando a los diferentes lípidos que los hemos visto al inicio: ácidos grasos, triglicéridos, fosfolípidos, esfingolípidos, y vamos a detallar cada uno de ellos. Veamos esta diapositiva general de la síntesis de triglicéridos, ¿no? Y contemplar que la biosíntesis de novo, es decir, de moléculas sencillas, podemos obtener un triglicérido. Bien, es así como en el hígado podemos tener un glicerol en presencia de una quinasa, se fosfolila el glicerol y tenemos glicerol fosfato. Pero si es en el tejido adiposo, tenemos a la dihidroxiacetona fosfato, ¿no? Que por una deshidrogenasa también se convierte en glicerol fosfato. Entonces, la pregunta para ustedes es: ¿esta dihidroxiacetona fosfato en qué vía la hemos estudiado? En la vía glicolítica, exactamente. En la vía glicolítica, ¿no? Entonces, es así como obtenemos al glicerol 3-fosfato en cada tejido, cualquiera, atendiendo a la disposición del sustrato y de las enzimas. Y solamente nos queda adicionarle los grupos, los ácidos grasos, pero activos, por eso es que le llamamos acílicos. Transferasas son las que se encargan de ello, formando el ácido glisofosfatídico, el ácido fosfatídico. Si a este ácido fosfatídico le retiramos el grupo fosfato que fue ingresado al inicio, tenemos el diacilglicerol. Y por un tercer ácido graso activo lo convertimos en triglicéridos. Pero este diacilglicerol, a su vez, nos va a permitir obtener fosfolípidos. Por un lado, fosfatidilcolina y por otro lado, fosfatidilinositol. ¿No? Son dos diferentes tipos de fosfolípidos. Para el caso de esta lecitina, conocida así también a este fosfolípido, partimos de una serina. Recordemos que era la serina aminoácido, correcto. Esta serina efectivamente se descarboxila y se convierte en colina, pero gracias a la participación del SAM. ¿Qué es el SAM? Aminoácido. El S-adenosilmetionina. La metionina era otro aminoácido. Correcto. Muy bien. Entonces, tenemos que esta metionina, pero unido a una adenosina, se convierte en donadora de grupos metílicos y a la serina la convierte en colina. La colina es fosforilada, fosfocolina, un transportador la toma como CDP-colina y se une al diacilglicerol para formar fosfatidilcolina. Y así tenemos este fosfolípido. Lo mismo sucede para formar fosfatidilinositol. Igual tomamos al diacilglicerol, el inositol igual es la cabeza polar que se une al diacilglicerol gracias a su transportador y tenemos el nuevo fosfolípido. Si queremos detalles, un poquito recordando al tejido, en el hígado la quinasa y en el tejido adiposo la deshidrogenasa, ¿no? Para tener el glicerol 3-fosfato. Para el caso de los fosfolípidos, tenemos algunas otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, hace un rato hemos hablado de lecitina,
que lo teníamos de serina. Ahora podemos obtener de otro fosfolípido, de fosfatidil etanolamina. Igual lo que nos interesa de esta cabeza polar es este grupo amino, el cual va a reemplazar a sus hidrógenos por grupos metilo que son donados por el SAM. Recordemos al SAM, ustedes también perfectamente se han acordado de esta metionina que tiene un grupo tiol y un metilo unido a una adenosina, ¿no? Que es derivado del ATP. La adenosina tiene una adenina y una ribosa. Cuando dona este grupo metilo se convierte en ese adenosin homocisteína, ¿no? Ahí ven que ya no tiene su grupo metilo. Recordemos que entonces el SAM se genera en presencia de metionina, donde el ATP le dona la adenosina, dando lugar al SAM, el cual pierde su metilo y se convierte en ese adenosilo homocisteína, pierde la adenosina y nos queda la homocisteína, la cual puede volver a metilarse generando metionina. También podemos obtener fosfatidilcolina a partir de colina libre. O sea que en esta oportunidad ya tenemos a la colina, la cual la fosforilamos con una quinasa, dando lugar a fosfocolina que se une a su transportador y luego al diacilglicerol. Y tenemos así, entonces, tres mecanismos por el que obtenemos fosfatidilcolina, ¿no? A partir de serina, a partir de etanolamina y a partir de colina libre. Y pasamos a los fingolípidos. Estos van a cambiar de esqueleto, ya no es el glicerol, ahora es el glicosina. ¿Cuál es la característica de esta molécula? Que tiene 18 átomos de carbono. ¿Cómo los consigue? Acá los tenemos. 16 de ellos son tomados del ácido palmítico y 2 de la serina, ¿no? Acá recordamos a la serina, es un aminoácido, pero que se va a descarboxilar, ¿no? Pierde uno de sus carbonos, le quedan 2 que acá están en rojito y se unen a los 16 del ácido palmítico. Por una reductasa, este grupo Z se convierte en hidroxilo y por una desaturasa va a generar un doble enlace. Y tenemos a la esfingosina. Pero esta esfingosina tiene que unirse a un ácido graso. Entonces tenemos lo mismo que hemos detallado, pero adicionamos a otro ácido graso activo y de esa manera tenemos ceramida. Entonces ahora nuestro esqueleto ya no va a ser esfingosina, sino ceramida, porque tiene un ácido graso adicional. Y lo único que nos falta es adicionarle la cabeza polar, ¿no? Si es la colina, su transportador, le cede a la ceramida y tenemos la esfingomielina. Recordemos que esta esfingomielina está presente en la vaina del axón de la neurona. A su vez, esta ceramida puede unirse a carbohidratos. Si es galactosa, será galactocerebrósido, y si es glucosa, glucocerebrósido. Acá la reacción completa con sus enzimas, que son transferasas, ¿no? Como dijimos, la esfingosina con un ácido graso, la ceramida. Con una colina, esfingomielina. Con carbohidratos, cerebrósidos, y tenemos una opción adicional, cuando se le une más de un carbohidrato. O ya no es galactosa o glucosa, sino son varios carbohidratos, en cuyo caso vamos a tener gangliósidos. Estos gangliósidos entonces, ¿no? Acá tenemos ya todas las opciones, de esfingomielina, galactocerebrósidos, glucocerebrósidos, y cuando son más de un carbohidrato, globósidos o gangliósidos. Son gangliósidos cuando adicionalmente van a tener al NAD. ¿Qué es el NAD? Es el ácido N-acetilneuramínico, que es un derivado de la manosa, ¿no? El ácido N-acetilneuramínico
que es un derivado de la manosa, que dicho sea de paso es un epímero de la glucosa, ¿no? Entonces, en otras palabras, son azúcares mucho más complejos que van a constituir los famosos esfingolípidos, que son parte del sistema nervioso. Bien, y pasamos al colesterol. A ver, ¿qué saben del colesterol? En el caso de la carrera de ustedes es muy importante el colesterol. ¿Cómo? Que existe el buen colesterol, a la que le llaman buen colesterol y también existe al que le llaman mal colesterol. Así le llaman, al buen colesterol y al mal colesterol. Pero luego vamos a ver que el colesterol es buenísimo. Lo único que por ahí se interpreta que para, como forma didáctica más que todo, son unas lipoproteínas que transportan el colesterol, ¿no? Las LDL se dice que son mal colesterol porque llevan al colesterol del hígado hacia los tejidos periféricos y lo dejan. Sí, lo dejan. Mientras que las HDL lo recogen. Lo recoge y lo vuelve a llevar Y lo llevan al hígado, ¿no? Y por eso la combinación. Pero el colesterol es bueno, sobre todo para la carrera de ustedes. ¿Por qué? Es un precursor. ¿De qué moléculas? De las hormonas. Exactamente, de las hormonas. Pero son indudablemente varias hormonas esteroideas, ¿no? Entre las que tenemos justamente las sexuales, la progesterona, la testosterona y el estradiol, que se contienen de la progesterona. Y también tenemos a los glucocorticoides y a los mineralocorticoides, ¿no? Por eso es que es importante, tenemos un capítulo especial en la tercera fase que habla acerca de las hormonas, donde ustedes van a saber más que yo, porque yo no soy nutricionista. Ustedes sí lo van a hacer y necesitan conocer más ese tema, así es que ustedes me van a ayudar en esa parte. ¿Qué más? ¿Algo más que sepan del colesterol? Que pertenece al grupo de los lípidos. Exacto, es un lípido. Como ustedes pueden ver, se trata de una molécula que es muy diferente a las que hemos venido describiendo. Químicamente es un ciclo pentano perhidrofenantreno. Pentano porque este ciclo tiene 5 carbonos, ¿no? Fenantreno porque estos 3 son hexanos, se mantienen unidos como tal y así se le llama fenantreno. Además tiene una cadena lateral y un total de 27 átomos de carbono. Tiene en el carbono 3 un grupo hidroxilo que va a constituir la única parte polar de la molécula. Por lo tanto, todo lo demás es apolar o hidrofóbico. Tiene un doble enlace entre el carbono 5 y 6 y tiene algunos metilos, ¿no? Acá tenemos en el carbono 10, en el 13 y unos en la cadena lateral, ¿no? En el carbono 20 y en el 25. Pero lo más importante de la síntesis de novo del colesterol es que lo que pretendemos es constituir unos isoprenos que se les llama moléculas activas. Moléculas activas. Bien, entonces veamos el metabolismo. Acá lo vemos. Y toda la primera parte del metabolismo se refiere a una vía que ya la hemos estudiado la semana pasada. La síntesis de cuerpos cetónicos. En la síntesis de cuerpos cetónicos lo que tenemos es la unión de 3 moléculas de acetil-CoA. ¿Le hemos visto? ¿Llegamos hasta cuerpos cetónicos? No, creo que no. No, la vamos a recibir. Algo me acordaba de que nos faltó un pedacito. Ahorita vamos a retomar ese tema. Entonces, no la han visto, pero ahora la vamos a ver y la vamos a repetir en cuerpos cetónicos. Son 2 acetil-CoA que se unen por una tiolasa y se convierte en acetoacetil-CoA. Se unen uno tras otro, ¿no? Los 2 carbonos de acá con 2 de acá hacen un total de 4 carbonos. Luego viene la tercera molécula de acetil-CoA
Pero ya no se le une una tras otra, sino se dobla. Un grupo ceto se convierte en hidroxilo y un grupo metilo. Por lo tanto, la molécula es beta-hidroxil, beta-metil-butaril, coenzima A. Sobre esta molécula actúa una reductasa. Y esta enzima es la enzima regulatoria de la vida. ¿Por qué digo regulatoria? Porque tanto sobre esta van a actuar alostéricamente su producto, que es el ácido mevalónico, y también su producto final, que es el colesterol. A su vez también puede ser regulada hormonalmente. Recuerden a la insulina, que activa la síntesis, y al glucagón, que la inhibe. A su vez también es importante porque vamos a tener acá algunos componentes farmacéuticos, que son las denominadas en general estatinas, que actúan también inhibiendo a la reductasa. Bien, lo cierto es que ya tenemos al ácido mevalónico. Este va a sintetizarse, o antes que me olvide, las enzimas que estamos haciendo referencia están en el retículo endoplasmático, en las membranas del retículo endoplasmático, y la vía sucede en el hígado y en el intestino delgado. Bien, entonces tenemos acá al ácido mevalónico, el cual por 3 veces se va a fosforilar. Por lo tanto, son quinasas, estas enzimas, en presencia de ATP, y van a formar primero el ácido pirofosfomevalónico, y la tercera quinasa se une al carbono 3, dando lugar al ácido 3-fosfo-5-pirofosfomevalónico. Ahora, una descarboxilasa hace que pierda un carbono. En otras palabras, de tener 6 átomos de carbono, pierde uno y convierte en 5. Además, el último grupo fosfato que ingresó también se pierde. Y nos queda la primera molécula de isopreno activo. Una isomerasa lo convierte en el segundo isopreno, dimetil alilpirofosfato. Tenemos en todo caso 2 isoprenos, moléculas activas, que se unen por una canjerasa y forman el geranil. El geranil pirofosfato tiene 10 carbonos. Por una transferasa va a unirse a un tercer isopreno. Por lo tanto, otra vez va a recorrer toda esta parte de la vía para formar el tercer isopreno, que se le une al geranil, dando lugar al fernesil. El fernesil tiene 15 carbonos. 15 carbonos que se va a unir a una segunda molécula de fernesil. En otras palabras, todo lo anterior se vuelve a repetir, todo el camino sigue para dar lugar al segundo fernesil. Uniéndose con el primero, forma el escualeno, que vendría a ser la molécula que tiene 30 átomos de carbono. Ahora, a partir de este punto, vienen 19 reacciones hasta colesterol. Algunas de ellas permiten la descarboxilación, porque recuerden que el escualeno tiene 30 y el colesterol tiene solo 27 carbonos. Se van a perder en el camino algunos de ellos, se va a ciclar, ¿no?, dando lugar a lanosterol, sinosterol, desmosterol y colesterol, ¿no?, porque el escualeno no está ciclado, no está cerrado. Este sí está cerrado. Y ya tenemos al colesterol libre, donde con importancia el hidroxilo. Este hidroxilo puede esterificarse gracias a una enzima que es la ACAT. La ACAT es la acilcolesterol aciltransferasa. Es una enzima que toma un ácido graso, ¿no?, activo, unido a coenzima A, y lo une, esterificando al colesterol. Entonces vamos a tener parte colesterol libre y parte colesterol esterificado. También tenemos otra forma de esterificar al colesterol, que es utilizando a la LCAT. Esta LCAT es la lecitincolesterol aciltransferasa. Esta enzima
está activada por la HDL, que justamente la recordó acá su compañera, que son las grasas buenas, ¿no? Las HDL. Luego vamos a dar el detalle más cercano, que activa a esta enzima, que lo que hace es tomar un ácido graso de la lecitina. Recordemos que este ácido graso era poliinsaturado, lo cual hace que cuando esterifique el colesterol, este colesterol así esterificado sea tomado por las HDL del tejido periférico, sobre todo del lumen interno de los vasos sanguíneos, ¿no? Evitando que se acumule el colesterol. Y estas HDL terminan llevando a este colesterol al hígado, ¿no? Y la lecitina se queda sin ese ácido graso y da lugar a la isolecitina. Nuevamente la regulación, como dijimos, la enzima regulatoria de la reductasa, inhibida por el producto inmediato que es el mevalonate y por el colesterol. También las hormonas que se repiten, ¿no? De lo que hemos dicho las anteriores veces, la disciplina anabólica y el glucagón catabólico, por lo tanto inhibe a la enzima. El colesterol que se sintetiza en la célula sería un colesterol intracelular, ¿no? Que, como hemos dicho, inhibe a la reductasa. Pero acá recordamos a las grasas malas que se vieron anteriormente, que son las LDL, y que estas están transportando el colesterol extracelular, ¿no? El cual es interiorizado a la célula, lo ingresa a la célula, gracias a una proteína que tiene en su superficie y a unos receptores que hay en la membrana de la célula, y hace que el colesterol extracelular más bien se interiorice. Pero en este caso de la regulación, lo que va a suceder es que este colesterol va a aumentar en concentración, también pues evitando que se active el metabolismo de novo, ¿no? E inhibe a la reductasa. Acá vemos el mecanismo como las estatinas, ¿no? Acá tenemos varias, una listita de estatinas que tienen una parte en especial que está acá representado en rojo, y que si lo comparamos con el ácido mevalónico resultan ser semejantes, y por lo tanto la enzima lo reconoce como un inhibidor de la reductasa, y es así como evita la hipercolesterolemia. Acá recordamos al colesterol, que lo hemos visto hace un rato, es el precursor de la pregnenolona y la pregnenolona de la progesterona. Y esta progesterona de las hormonas sexuales, testosterona y estradiol, que dan las características internas y externas a los varones y a las damas. Mientras que los mineralocorticoides, dentro de la que tenemos a la aldosterona, permite el pasaje de electrolitos a través del riñón, y los glucocorticoides, que tienen acción antiinflamatoria y antialérgica, que son potentes antiinflamatorios. La única desventaja es que van a activar a la gluconeogénesis, por lo tanto los pacientes diabéticos no pueden tomar corticoides. A su vez, recordar a los isoprenos, bueno, antes de los isoprenos, al propio colesterol, que hemos visto hace un momentito que participan en la síntesis de las hormonas esteroideas, pero también estarían participando como precursor de la vitamina D y de los ácidos lipianos. Con respecto a los isoprenos, también son precursores de estas vitaminas, que son liposolubles, la A, la K y la E. Precursor de los carotenos, que son formas inactivas de la vitamina A, de algunas otras hormonas como del ácido gibarélico y del narcísico, que están presentes en algunas plantas como en el ajo y la cebolla, de coenzima Q o plastoquinona, que participan en el transporte de electrones, entre otras, ¿no? Entonces, en realidad,
Por eso es que son importantes tanto el colesterol como los isoprenos proteicos. Y pasamos a la síntesis de los ácidos biliares. Como podemos observar, acá tenemos al colesterol, precursor del ácido cólico y del glicerol desoxicólico, cuya diferencia, como pueden observar, es el número de hidroxilos que tiene su molécula. Y también a la cadena lateral, ¿no? Esta cadena lateral no es tan larga como el caso del colesterol, se torna más corta y además lo importante es que tiene un grupo carboxilo. Este grupo carboxilo, que por ahora lo vemos unido a la coenzima A, puede estar presente en condiciones fisiológicas ionizado, pudiéndose unir a otras moléculas como a la taurina y a la glicina, formando el ácido taurocólico o el glicocólico. Igual acá, el tauroqueno desoxicólico o el glicoqueno desoxicólico. Todos ellos son ácidos biliares primarios porque se sintetizan en el hígado. También podemos recordar ácidos biliares secundarios que se sintetizan gracias a la acción de las bacterias en el intestino grueso. Y pasamos a las lipoproteínas. ¿No? Como podemos ver, toda esta parte azulita va a corresponder a la parte externa de esta molécula, que está constituida por las cabezas polares de los fosfolípidos, ¿no? Que hemos visto que son colina, serina, inositol. Y estas cabecitas anaranjaditas corresponden al grupo hidroxilo del colesterol, ¿no? Por lo tanto, acá tenemos al colesterol libre, mientras que en la parte interna tenemos a todos los demás lípidos, triglicéridos, ácidos grasos, colesterol esterilizado. Y tenemos diferentes tipos, ¿no? De los cuales ya hemos recordado a las HDL, a las LDL. En digestión vimos a los kilomicrones. Y lo que recordamos de los kilomicrones es que son las lipoproteínas que sacan a los lípidos del intestino, es decir, a los lípidos provenientes de la dieta. Por lo tanto, serán las más grandes en diámetro porque tienen pues un gran contenido de lípidos, ¿no? Sobre todo triglicéridos. Tienen poca densidad porque tienen menor contenido de proteínas. Mientras que las LDL van a disminuir en diámetro, han perdido parte de sus lípidos y su densidad va a ser un poco mayor que la de los kilomicrones. Las LDL van a tener mucho menor diámetro y su contenido proteico va a ser mayor, pero indudablemente las HDL son las que tienen menor contenido lipídico de todas y mayor contenido proteico. Entonces veamos la composición. Primero la densidad, ¿no? Los kilomicrones son los menos densos comparados con las HDL, que son los más densos. Y con respecto a los triglicéridos, los kilomicrones tendrán pues mayor cantidad que si lo comparamos con las HDL, y en ese orden. Y si hablamos de las proteínas, las HDL pues tienen mayor contenido proteico que los kilomicrones. Más bien con respecto al colesterol, sobre todo el esterificado, las LDL son las que tienen el mayor contenido, ¿no? Son justamente las que van a llevar el colesterol hacia el tejido periférico. Y hablamos de las APO. Con respecto a las APO, vamos a ver una que es la más importante, es la ApoB100. Es importante porque es parte de las LDL, ¿no? Es el contenido proteico de las LDL. ¿Por qué es importante? Porque va a existir un receptor de esas ApoB100.
que va a permitir justamente que las LDL lleven el colesterol y puedan endositar, o sea, ingresar al colesterol dentro de la célula. Hoy lo importante que hemos visto es las que activan a la CLCAT. Esta vendría a ser la ApoA1, que es propia de las HDL, y que estarían también esterificando el colesterol, pero con ácidos grasos poliinsaturados, y que facilita que las HDL la endositen a este colesterol esterificado y puedan regresarlo al hígado. Luego tenemos a las ApoC2, que activan a la lipasa lipoproteica, que hidroliza al contenido de triglicéridos que tienen los kilomicrones principalmente, al igual que las LDL y HDL. Mientras que la ApoC2 más bien inactiva a la lipasa lipoproteica. También tenemos a la ApoT, que está asociada a la CLK. En otras palabras, está presente en las HDL. Y las ApoE, que facilitan el ingreso de las otras lipoproteínas al hígado. Recordemos que estas no van a tener estos receptores que sí lo tienen la ApoB100, ¿no? Pero sin embargo, como necesitan regresar al hígado, entonces esta ApoE permite ingresar el colesterol del tejido periférico al hígado. Y el recorrido lo vemos acá. El kilomicrón toma los lípidos de la dieta, lo lleva al tejido periférico, activa la ApoC2, activa a la lipasa lipoproteica, hidroliza a los triglicéridos, que son utilizados, los ácidos grasos que libera, como fuente energética o se depositan en el tejido adiposo. Lo que no se utiliza se convierte en kilomicrón remanente, que regresa al hígado. Ahí interviene la ApoE para poder ingresar los lípidos al hígado. Del hígado son retirados los lípidos por las LDL. Otra vez se repite la activación de la lipoproteína lipasa, y lo que no se hidroliza se convierte en VLDL remanente, conocido como IDL, el cual se convierte en LDL. ¿No? El LDL, que hemos dicho que lo que hace es tomar, dejar mejor colesterol en tejido extrahepático, y lo que hace las HDL es tomar, sobre todo el que está en el interior de los vasos sanguíneos, y retornarlo al hígado para poderlo procesar y convertirlo en aquellos compuestos que hemos hecho referencia, ¿no? En hormonas, en vitaminas, etc. Lo mismo, pero con relación a la cantidad de lípidos que tiene cada una de estas lipoproteínas, refiriéndose al contenido de triglicéridos y colesterol. Por ejemplo, en el caso de las LDL, tiene 5 partes de triglicéridos por una de colesterol, mientras que las LDL remanentes tienen una parte de triglicéridos y una parte de colesterol, lo cual significa que parte del triglicérido se ha quedado hidrolizado en el tejido periférico. Pasa por estos intermediarios IDL y se convierten en LDL, los cuales van a tomar colesterol del tejido periférico y por lo tanto van a tener mayor contenido de colesterol, 5 partes de colesterol por una de triglicéridos. El sistema, como se endosita, recuerden que estas HDL tienen las ApoB100, tienen unos receptores de membrana que reconocen a la ApoB100, endositan a las LDL, se hidrolizan todas las LDL por unos lisosomas. A esa hora ya. La parte proteica se convierte en aminoácidos que pueden ser reciclados. La parte lipídica pues también puede ser reciclada, que es el contenido de colesterol, el cual puede reesterificarse y convertirse en colesterol esterificado. Y las latrinas, que son proteínas,
pueden tomarse estos aminoácidos y volverse a convertir en receptores, ¿no? Para poder nuevamente reconocer a otras LDL con sus apoyos. ¿No? Este es el plasma, cuando está totalmente lipídico, se ve así muy opaco, y este es el mayunas, ¿no? Algo transparente. Es amarillo, pero translúcido. Con respecto a las patologías, acá tenemos unas típicas proteinemias, las cuales van a ser o de orden primario o de orden secundario. Las de orden primario se refieren a defectos genéticos de las enzimas de las cuales hemos hablado. Y las de orden secundario tendrían a ser como consecuencia de una patología previa, como la diabetes, por ejemplo. Tenemos acá la clasificación. ¿No? La clasificación, de acuerdo a los lípidos y a las lipoproteínas, son hasta 5 tipos. Y las manifestaciones clínicas, ¿no? El acúmulo de colesterol alrededor de los párpados constituyen los antelasmas, y en las articulaciones, en la parte periférica, los antomas, ¿no? Son acúmulo de colesterol. Y retomemos lo que nos faltó, ¿no? En la clase pasada. Arriba. 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 ¿No? Entonces, en el caso de la beta oxidación, nos habíamos quedado en que terminan como acetil-CoA, que ingresan al ciclo de Krebs, ingresan al ciclo de Krebs para convertirse en fuente energética. Pero lo que vamos a ver ahora es los cuerpos cetónicos, ¿no? Estos cuerpos cetónicos se obtienen cuando hay una beta oxidación acelerada. En otras palabras, hay un acúmulo o un rebosamiento de la beta oxidación, donde tenemos varias moléculas de acetil-CoA que se van a unir para dar lugar a los cuerpos cetónicos. La que hemos visto hace un rato, la síntesis, es la vía reversa de la degradación. Entonces, con respecto a la síntesis de cuerpos cetónicos, como decíamos, es una vía de rebosamiento, cuya enzima más importante es la hidroximetilglutaricoenzima sintetasa, que está presente en el hígado, que es la que regula la vía. Son 3 cuerpos cetónicos: el beta-hidroxibutirato, el acetoacetato, y el que no está acá es la acetona, porque es un cuerpo cetónico volátil que se exhala a través de la respiración. Y acá tenemos la síntesis, que se repite de lo que hemos hecho anteriormente: 2 acetil-CoA por una tiolasa, acetacetil-CoA, 4 carbonos uno tras otro. La tercera molécula de acetil-CoA ingresa, pero generando estos 2 radicales, ¿no? Este grupo Z se convierte en hidroxilo y este metilo en un radical. Y tenemos el beta-hidroxi-beta-metilglutaricoenzima A, que es catalizado por esta enzima, que es la regulatoria de la vía. Esta molécula, por una liasa, retira a la primera molécula de acetil-CoA que ingresó, y nos quedan los cuerpos cetónicos. El primer cuerpo cetónico es el acetoacetato, del cual puede descarboxilarse y convertirse en acetona, que es el que es volátil. Este acetoacetato, con una deshidrogenasa, se convierte en beta-hidroxibutirato. Este grupo ceto vuelve a ser hidroxilo, y de esa manera esos 2, ¿no? Porque el otro es volátil, esos 2 cuerpos cetónicos se pueden convertir en combustibles en caso que así se requiera, sobre todo en estado de ayuno, ya que pueden regresar, como vemos acá, por la deshidrogenasa, que actúa al revés, se convierte en acetoacetato. El acetoacetato toma coenzima A de succinil-CoA y se convierte en acetoacetil-CoA, y este en acetil-CoA. Y puede así funcionar el ciclo de Krebs, que es así utilizado sobre todo por el cerebro, ya que en estado de ayuno el ácido graso sirve como fuente energética para cualquier tejido menos para el cerebro, ya que en el cerebro la barrera hematoencefálica evita que el ácido graso ingrese,
Pero lo que sí puede ingresar son estos cuerpos cetónicos. Y como se inicia a partir de esto el ciclo de Krebs, genera cofactores reducidos que se convierten en ATP cuando lleguen a la cadena del transporte. Y ahora sí, eso es todo lo que entra al examen. El examen va a ser a las 2 de la tarde del día miércoles de la siguiente semana. Ya a través de sus delegados les voy a dar los salones en los cuales de manera muy semejante a la primera fase van a dar su examen.